Mushoku Tensei, volumen 11, capítulo 6. La vida con las hermanas Greyrat. Otro mes había transcurrido y el clima finalmente se estaba calentando. Este sería el segundo verano que pasaba en Ranoa. Incluso en esta época del año no era exactamente caluroso en esta región, pero las personas tendían a vestirse de forma un poco más ligera. Los estudiantes en la escuela cambiaban a uniformes de manga corta, lo cual no me importaba mucho, y Aisha también cambió su uniforme de sirvienta. Sylvie incluso comenzó a usar poleras sin mangas dentro de la casa. No recordaba que ella tuviera unas así, pero supongo que había comprado algunas prendas más después de mudarse conmigo. Yo ciertamente no iba a quejarme acerca de que ella mostrara algo más de piel, aunque la vista de esos delgados hombros blancos me dificultaba mucho mantener mis manos alejadas. Lo admito, el verano era una buena estación, y aquí arriba tampoco tenías a ningún visitante de varias piernas infiltrándose en tu casa para morder tu comida. El cambio de estación me recordó que no había visto a Badigadi ya por un tiempo. Quizás él se había ido a algún otro lugar y se había olvidado mencionarlo. Un par de cosas más habían cambiado a lo largo de este mes. Primero que nada, parecía que Norn había hecho algunos amigos. Me di cuenta de que ya se movía junto a un grupo de 3 chicas y 2 chicos, incluyendo algunos estudiantes de clases diferentes. Probablemente eran los primeros amigos reales de Norn. Quería presentarme con ellos, así que le pedí que los trajera a nuestra casa alguna vez, pero ella había rechazado tajantemente la idea. Supongo que encontraba demasiado vergonzosa la idea de presentarlos con su familia. Viéndolo por el lado positivo, parecía que la forma en que yo había irrumpido en su sala de clases aparentemente no le había causado demasiado problemas después del hecho. Eso era un alivio. En general, Norn y yo nos estábamos llevando un poco mejor. Como un buen ejemplo, ella recientemente me había pedido que le diera clases en algunos de sus ramos. Que le diera clases en alguna de sus ramas, enfoques, supongo. No sé. Por supuesto, yo acepté felizmente. Estaba listo para enseñarle todas mis técnicas secretas, pero entonces me di cuenta de que, si pasaba demasiado tiempo ayudándola, Aisha podría enojarse un poco por ser dejada de lado. Después de pensarlo un poco, decidí encontrarme con Norn en la biblioteca después de la escuela diariamente para lecciones complementarias y limitarlas a 1 hora por día. Podíamos repasar las cosas que ella aprendiera ese día y revisar lo que sus clases cubrirían al día siguiente. Eso podía ser una gran diferencia. Norn evidentemente se estaba esforzando para mantener el ritmo, pero parecía tener problemas para poner en práctica la teoría de los libros de texto. Dicho eso, ella no era ni de cerca tan mala como Eris o Ghislaine habían sido. Con un esfuerzo constante, me sentía confiado de que ella podría llevar al nivel promedio en poco tiempo. Por cierto, por cierto, Ruiger dijo que él era de la región Babinos, ¿cierto? Me preguntó ella una vez. Rudeus, sé que tú estuviste en el continente demoníaco por un tiempo. ¿Sabes dónde queda? No estoy seguro. Creo que queda cerca de la región de Viegoya, pero nunca he estado ahí. Ambos ahora estábamos en términos lo suficientemente buenos para tener conversaciones casuales durante nuestras sesiones de estudio. Pero, por alguna razón, Norn en su mayoría solo quería hablar de Ruiger. Supongo que él era nuestro principal punto en común. No es como si me molestara, ¿saben? En realidad estaba feliz de tener a alguien más con quien hablar de él. Ya veo. Siento seguir molestándote, pero ¿cómo es el continente demoníaco en general? Bueno, todos los monstruos que viven ahí son realmente grandes. Además, la cultura es muy diferente. Pero de hecho tiene algunas similitudes con esta región. La mayor parte de las personas solo son gente común viviendo vidas comunes. Podía darme cuenta de que Norn todavía me hablaba de una forma un poco rígida. Su tono tendía a ser demasiado educado, especialmente para una hermana menor hablándole a su propio hermano.
Aisha y yo nos habíamos vuelto más casuales el uno con el otro, pero supongo que Norn ahora se sentía más cómoda de esta forma. Ah, eso me recuerda a Rudeus. ¿Alguna vez Ruiger te contó la historia de su lanza? Sí, nunca voy a olvidar esa en particular. Esa sí que fue una historia triste. Tienes razón. Espero que logre su objetivo eventualmente. Pienso lo mismo. Ya era ahora tiempo de avanzar con ese proyecto en particular, ¿no? El plan general era fabricar figuras de un guerrero super y venderlas en conjunto con un libro. Aún no me daba por vencido con la idea, pero Julie todavía era inexperta y no tenía mucho poder mágico, así que producir en masa las figuras no era una opción en la actualidad. Aún así, eso no quería decir que al menos no podía trabajar en un prototipo. El libro era otro asunto. El problema principal había sido encontrar el tiempo para escribir. Yo había pasado muchas horas durante los últimos meses aprendiendo magia de sanación avanzada y desintoxicación intermedia. Era bueno memorizando todo lo que eso requería, pero me mantenía muy ocupado. En este punto no estaba seguro de lo que quería aprender a continuación. Pasar a la magia de desintoxicación avanzada parecía lógico, pero no había nada más que llamara mi atención. No haría daño llevar mi magia de fuego y viento al nivel santo, pero ese nivel de hechizos tendía a involucrar manipulaciones dramáticas del clima, en vez de hechizos más prácticos que puedes usar diariamente. Aprender cosas nuevas siempre era bueno, pero quería concentrarme en algo más útil. Tal vez incluso podría aprender a montar a caballo. Mientras estaba repasando las posibilidades en mi mente, se me ocurrió que podía usar algo de mi nuevo tiempo libre para trabajar en el libro sobre los Super. Además, podía avanzar un poco en él durante mis sesiones con Norn. Estaba buscando escribir un resumen honesto y directo de la trágica historia de su tribu. La narrativa no era mi punto fuerte, pero probablemente podría lograr crear algo si realmente me esforzaba. O eso pensé al principio, pero cuando terminé mirando hacia esa primera hoja de papel no pude decidirme cómo comenzar. ¿Era mejor escribir los hechos como el guión de un documental? ¿Sería de más fácil lectura como un diario? Con frecuencia había escuchado que era mejor comenzar con un pequeño proyecto en tu primer escrito, en vez de tratar de crear una obra maestra de la nada. Tal vez debería hacerlo un folleto de no más de unas 10 páginas. Sería fácil de entregar eso junto a las figuras. Si iba por esa ruta, lo mejor probablemente era mantenerlo simple. Podía escribirlo como una historia común del bien contra el mal, con Laplace siendo el verdadero villano. Esperen. Laplace era considerado un héroe legendario en el continente demoníaco, ¿no? Si lo hacía sonar totalmente malvado, podría hacer enojar a muchas personas. Una tarde, mientras estaba reflexionando acerca de estas preguntas por centésima vez, Norn dio un vistazo a mi trabajo. Rudeus, ¿qué estás escribiendo? Estoy tratando de crear un libro acerca del pasado de Ruiger. El problema es que no estoy seguro de cómo afrontar el proyecto. Su interés evidentemente despertó, ya que Norn acercó a ella mi papel y le dio un mejor vistazo. Al principio estaba mi título tentativo, la historia del gran guerrero Ruiger y la persecución de su gente. Hasta ahora solo había alrededor de una página de texto, principalmente una descripción rápida de quién era Ruiger y cómo era. Por supuesto, yo estaba siendo bastante parcial, así que terminó sonando como un héroe sagrado. ¿Esto es todo lo que llevas ahora? Sí, todavía no he avanzado mucho. El problema principal era que no sabía dónde comenzar exactamente la historia o cómo contarla. Yo todavía recordaba las historias de Ruiger de las acciones de su gente en la guerra de Laplace y sabía la historia básica de su persecución posterior. Aún así, habían pasado varios años desde que escuché esas historias, así que los detalles estaban un poco borrosos. En retrospectiva, debí haber tomado notas en ese entonces. ¿Te importaría dejarme ayudar? Preguntó dubitativamente Norn. Era una petición inesperada, pero, aparentemente, Ruiger había tenido el hábito de sentar a mi hermana en su regazo cada noche, acariciando su cabeza y contándole historias de su pasado.
No es justo. Yo nunca pude sentarme en el regazo de Ruiger. Un momento. Tratemos de comportarnos como adultos ahora mismo. Eso sería de gran ayuda, Norn. Solo asegúrate de no descuidar tus estudios, ¿bien? Entendido. Desde ese día, Norn y yo comenzamos a trabajar juntos en el proyecto. Cuando tenía un poco de tiempo libre entre sus clases y sus sesiones de estudio, ella lo usaría para escribir las historias de Ruiger. Su escritura era un poco infantil en ocasiones y siempre tenía algunos vacíos, pero por alguna razón, leerla me recordaba a Ruiger tan vívidamente que con frecuencia se me humedecían los ojos. Tenía cierto encanto. Mientras más leía su escritura, más comenzaba a sentir que ella podría tener talento en esta área. Por otro lado, yo no era exactamente un observador imparcial, pero tiendes a mejorar más rápido cuando estás haciendo algo que disfrutas. Si ella seguía con esto el tiempo suficiente, tal vez florecería para convertirse en una autora brillante algún día. Pero, por el momento, me concentré en corregir sus errores menores y oraciones desprolijas. Yo ahora básicamente era el editor. Tenía la sensación de que el libro iba a terminar siendo mucho mejor de esta forma que si lo hubiera escrito por mi cuenta. Mientras mi relación con Norn estaba comenzando a mejorar, también había habido un pequeño cambio en Aisha. Por primera vez, no tenía nada que ver con Norn. Ambas todavía no eran especialmente amigables con la otra, aunque Aisha estaba teniendo cuidado de no insultar a su hermana desde que la regañé por ello. Ella siempre era al menos superficialmente educada cuando su hermana venía de visita. Eso, la verdad, me preocupaba un poco. No quería que ella sintiera que no podía expresar sus verdaderos sentimientos. Yo estaba feliz de que Norn estuviera comenzando a abrirse a mí, pero eso tampoco quería decir que podía descuidar mi relación con Aisha. Por lo tanto, decidí darle permiso de decir lo que pensaba. ¿Sabes, Aisha? Si hay algo que quieras decir, no tienes que guardártelo. Rudeus, ¿podrías ser más específico? Bueno, no lo sé. Últimamente he estado pasando mucho tiempo con Norn, ¿cierto? Tal vez estás con hambre de atención o algo así. Tal vez has estado trabajando demasiado y necesitas vacaciones. O quizás quieres pasar un día completo en la cama. Colocando un dedo en su mentón, Aisha ladeó su cabeza hacia un costado de la confusión. ¡Qué linda! ¿Entonces me estás dando permiso para ser egoísta? Así es. Puedes ser un poco egoísta a mi alrededor. No hay necesidad de contenerse. Bueno, hay algo que se me viene a la mente. Esa sonrisa traviesa en su rostro estaba haciendo sonar algunas alarmas. ¿Qué estaba planeando demandar? Con suerte no era mi cuerpo, incluso como una broma. Tendría que inventar una excusa para rehusarme y después ella probablemente estaría malhumorada por una semana. Me gustaría un sueldo, por favor. Bueno, eso no era lo que había estado pensando. ¿Un sueldo? Pero, ahora que lo pienso, Aisha había estado trabajando diligentemente, como nuestra sirvienta ya por un tiempo. Es más, era extraño que no le estuviéramos pagando. Pero, por otro lado, éramos familia, ¿cierto? Ella no era una empleada. Entonces debíamos pensar en ello como una mesada. Ella estaba ayudando en la casa todo el día, así que quería algo de dinero extra. Era justo. Bien, no hay problema con eso. Accedí a la idea general inmediatamente, pero esperamos al regreso a casa de Sylphie para discutir los detalles. Pero, cuando le ofrecí una cifra relativamente grande de dinero, ella la rechazó y trató de persuadirme para fijar una cantidad menor. Ella sí que era madura. ¿De verdad esta niña solo tenía 10 años? Al final fijamos un número en el que todos estuvimos de acuerdo. Pero, ¿puedo preguntar por qué lo mencionaste? ¿Hay algo que quieras comprar? Debía admitir que tenía curiosidad acerca de lo que había impulsado esta petición. Por supuesto, Aisha podía comprar lo que quisiera, pero no hacía daño saber lo que era. Bueno,
Una chica tiene sus necesidades. Vaya, eso deja las cosas bastante claras. Estaba esperando escuchar cuáles son esas necesidades, niña. Querido hermano, ¿tienes curiosidad? Muy bien. ¿Por qué no vienes conmigo en mi próxima salida de compras? Oh, eso sonaba como una cita. Una cita con mi hermanita. Qué idea tan encantadora. Le hice saber a Sylvie nuestros planes de antemano. Desafortunadamente, ella iba a estar trabajando ese día. Me sentía ligeramente culpable por pasear por la ciudad con otra chica mientras mi esposa estaba en el trabajo, pero no la estaba engañando si se trataba de mi hermana menor. Pero, ¿qué estaba planeando comprar Aisha? Con algo de suerte no era un esclavo musculoso o algo así. Para ser honesto, no quería que un fisioculturista sudoroso estuviera en mi sala de estar todo el tiempo. Ya era lo suficientemente malo tener a un monstruo gigante de 6 brazos apareciendo de vez en cuando para la cena, aunque no había aparecido en meses. En el día de nuestra cita, Aisha me guió hacia el mercado y nos dirigimos directamente hacia una tienda de artículos que vendía todo tipo de productos del día a día. Las estanterías estaban llenas de baratijas, pero no había otros clientes a la vista. Al parecer, ellos vendían principalmente productos de segunda mano. Después de ojear un poco, Aisha compró 3 pequeñas macetas de flores. ¿Qué vas a hacer con ellas?, pregunté. ¿Soltarlas sobre la cabeza de cualquier rey demonio que de casualidad pase por ahí? No. Solo iba a plantar algunas flores en ellas, dijo Aisha mirando hacia mí felizmente. Por supuesto, siempre y cuando eso no te moleste. Solo tenía una forma de responder a eso. Por supuesto que no me molesta. Aún así, no había imaginado a Aisha como el del tipo de chica de las flores. Principalmente pensaba en ella como una mini genio con demasiada energía. En mi mente sus pasatiempos eran limpiar, contar dinero y balancear el presupuesto. Cultivar plantas era un pasatiempo más lento y contemplativo. Tenías que dejar que la naturaleza tomara su curso observando los resultados desarrollarse a través del curso de semanas o meses. E incluso un genio no iba a tener un 100% de éxito plantando cosas. Pero, tal vez era exactamente eso lo que le llamaba la atención. Ella estaba acostumbrada a ser capaz de manipular las cosas a su gusto. Esto estaría parcialmente fuera de su control. Entonces, ¿no deberías comprar también algo de tierra de hoja?, dije. La tierra de los alrededores no es muy fértil, así que no será fácil cultivar flores en ella. Iba a pedirte que crearas un poco para mí con tu magia, Rudeus. Claro, si es que no te molesta. Ella volvió a golpearme con esos ojos de gatito. Solo había una respuesta posible. Por supuesto que no me molesta. Después de todo, yo era un hombre. La idea de cavar en el suelo y plantar algunas semillas tenían un cierto encanto para mí. Tendría que crearle algo de tierra increíble más tarde, de la clase que te dejaba hacer crecer árboles baobab de semillas de tulipanes. ¿Qué clase de flores estás planeando plantar? De hecho, recolecté un montón de semillas diferentes durante nuestro camino hasta aquí. Usaré esas. Solo para que sepas, esas podrían no crecer. Creo que probablemente todo estará bien. Ambos recorrimos la tienda por un poco más de tiempo, charlando acerca de los planes de Aisha. Yo escogí un par de aros para Sylvie antes de irnos, con forma de gotas y pequeñas piedras azules en el centro. Definitivamente se verían bien en ellas. ¿Ese es un obsequio para Sylvie? Sí, yo soy del tipo de hombre que no se olvida de su esposa. Sylvie sí que es una mujer afortunada. Pero cuando ella esté ocupada, querido hermano, tal vez podrías darme un poco de amor a mí también. De nuevo con esos ojos de gatito. Como siempre, solo había una posible respuesta.
Ni lo sueñes. El viejo me daría una paliza. Rayos. Pagamos por nuestras compras y nos fuimos de la pequeña tienda. Nuestra próxima parada fue un lugar especializado en la venta de telas y muebles. Había grandes rollos de tejidos colgando por todo el lugar. La princesa Ariel en realidad me había recomendado esta tienda hace un tiempo, cuando estaba comprando alfombras para la casa. Ellos vendían bienes de buena calidad a un gran rango de precios y parecían atraer a una amplia clientela. Aunque no sabía cómo, mi hermana había descubierto este lugar. Dentro de la tienda, Aisha rápidamente escogió algunas cortinas. Eran rosa y con adornos y definitivamente estaban en el lado costoso. Pero, cuando ella las llevó hacia el mostrador, procedió a regatear sin piedad con la vendedora. Ella dijo mi nombre y el nombre de la princesa Ariel y jugó cada carta que tenía. Al final ella había logrado convencerlos de venderlas a un precio razonable. Aisha, ¿tienes suficiente dinero para pagarlas? Puedo aportar un poco si quieres. No te preocupes. Tengo exactamente lo necesario. Entregando el resto de su mesada, Aisha completó su compra. Ella había usado cada moneda del dinero que le había dado. La chica era realmente hábil con el dinero. Para ser honesto, era un poco aterrador. Es buena idea guardar un poco de tu dinero para más adelante, ¿sabes? Le advertí mientras dejábamos la tienda. Gastos inesperados pueden aparecer de la nada. Demonios, podrías terminar siendo teletransportado al continente demoníaco de la nada. Desde ese incidente había transformado en un hábito esconder dinero dentro de mi ropa todo el tiempo. Incluso tenía algunos billetes en las suelas de mis zapatos. Bien, guardaré un poco la próxima vez. Aún así, macetas y cortinas rosas con adornos, ¿eh? Hasta ahora había tomado a Aisha por un pequeño cerebrito, pero ella claramente tenía su lado femenino. Siempre he querido algunas cosas lindas como estas, ¿sabes? Dijo ella. ¿Qué? ¿Lilia no te las compraba? Mamá siempre dice que no. Ella piensa que está mal que una sirvienta decore basado en sus gustos personales. Espero que a ti no te importe, Rudeus. La chica no solo era astuta, también era buena jugando con tus emociones. No solo había envuelto sus brazos alrededor de mi cintura, sino que también me estaba mirando con ojos de Bambi. Por supuesto, yo sabía que todo era un acto, pero era demasiado lindo, así que no me importaba. En fin, solo había una posible respuesta. No hay ningún problema, Aisha. Por suerte, yo no era un viejo espeluznante ni nada parecido. Podría haberla secuestrado en el acto. En las semanas posteriores a esta cita, la habitación de Aisha se volvió continuamente más femenina. A ella parecían gustarle las cosas lindas y pequeñas, y seguía encontrando pequeños recipientes para plantar flores en ellos y alineaba muñecas del tamaño de un puño en sus estantes. En algún punto, ella incluso bordó encantadores diseños en el borde de su delantal. Estaba comenzando a preocuparme un poco de que ella pudiera evolucionar en una Gal si esto seguía así. Aún así, mis dos hermanas estaban bien. Eso me hacía feliz. A pesar de que ella no era mi hermana, Nanaoshi también estaba recuperando su ritmo. En nuestro último experimento, ella había logrado invocar una botella de plástico. Esa botella actualmente estaba en el alféizar de la ventana de su laboratorio, sirviendo como un macetero para una solitaria planta. Con ese éxito en nuestro registro, avanzábamos hacia la segunda fase de su plan. Desde ahora en adelante, trataremos de invocar materia orgánica desde nuestro antiguo mundo, declaró ella una tarde. ¿Materia orgánica? Así es. Estaba pensando que podríamos comenzar con comida. Después de mi contribución para sus recientes éxitos, Nanaoshi se veía más dispuesta a confiar en mí que antes. Ella incluso se tomó el tiempo de repasar las fases de su plan conmigo. Invocar un objeto inorgánico. Invocar algo compuesto de materia orgánica.
Invocar un ser vivo, planta o animal pequeño. Invocar un ser vivo que encaje con un cierto criterio. Regresar a un ser vivo a su ubicación previa. La botella de plástico que habíamos invocado previamente puede no ser técnicamente un objeto totalmente inorgánico, dependiendo de cómo definas el término, pero ella no parecía creer que esto fuera un gran problema. ¿Realmente son tan importantes esos pasos con criterios específicos? Bueno, claro que sí. Cuando me teletransporte de vuelta a casa, no quiero aparecer en un país extranjero o algo así. Básicamente, ella quería acercarse cada vez más a invocar algo tan complejo como un ser humano, y, al final, teletransportarse a sí misma de regreso a Japón con gran precisión. Cada paso del experimento estaba construido por esa meta en específico. En nuestro estado actual, ella era capaz de establecer algunas condiciones acerca de qué quería invocar, pero estas eran bastante amplias. Los resultados individuales variarían mucho. Por ejemplo, si ella trataba de invocar un gato, podría obtener un gato pardo casero, un gato de montaña, un tigre, una pantera. Su investigación ahora mismo estaba concentrada en encontrar formas de hacer sus hechizos más precisos. Ella quería ser capaz de invocar un gato casero, no solo un felino, e incluso especificar la clase exacta de gato casero que ella quería. Pero definir las condiciones es muy complicado, murmuró ella, más para sí misma que para mí. Supongo que tendré que volver a ver al viejo en algún punto. Este viejo probablemente era la autoridad en la magia de invocación que ella ya había mencionado una o dos veces. Este sujeto conoce mucho sobre esta magia condicional. Bueno, Nanaoshi puso su mano en su mentón y lo pensó por un momento, para después asentir para sí misma y comenzar a explicarlo. Permíteme explicarlo un poco. En este mundo, la magia de invocación generalmente está dividida entre la invocación de bestias y la invocación de espíritus. ¿De verdad? Invocación de bestias aparentemente se refería a invocar monstruos específicos. Invocarías a una criatura inteligente usando un conjunto complejo de círculos mágicos, pagándole alguna especie de compensación y haciéndola trabajar para ti. Esta era la clase de invocación en la que las personas generalmente pensaban cuando usaban la palabra. Usualmente esto quería decir invocar una gran variedad de monstruos de la clase que podías encontrar en la naturaleza. Sin embargo, también era posible invocar bestias legendarias que se creía residían en otros mundos. Tampoco las invocaciones de bestias estaban limitadas a seres vivos. También era posible apuntar a objetos inanimados. La invocación de esa botella de plástico por parte de Nanaoshi técnicamente estaba categorizada como un hechizo de invocación de bestias. Si yo dominaba esto, podría ser capaz de invocar las bragas de Roxy que Roxy estaba usando. Por otro lado, la invocación de espíritus era una clase muy diferente de técnica. Esto en realidad involucraba crear entidades artificiales a partir del poder mágico. En cierta forma, diseñar estos hechizos aparentemente era similar a programar. Solo para que lo sepas, es mejor que no discutamos esa parte en público, dijo ella. ¿Por qué? La mayoría de las personas cree que los espíritus son seres vivos que residen en el mundo del vacío y que solo los estamos invocando al nuestro. En otras palabras, se creía que solo era otra variación de la invocación de bestias. Las bestias eran difíciles de controlar, pero podían pensar y actuar por su cuenta, y podían adaptarse a circunstancias desconocidas. En contraste, los espíritus eran bastante fáciles de controlar, pero usualmente solo actuaban en algunos patrones fijos. Dicho eso, si tenías los programas necesarios para construir un código muy complejo, podrías ser capaz de fabricar un espíritu que podía pasar por un humano. Ella había visto algunos de estos en el hogar del ya mencionado viejo. Y en una nota ligeramente aparte, este es el círculo mágico que te prometí. Nanaoshi me entregó un pergamino. Había un denso y complicado círculo mágico escrito en su centro, cubriendo cerca de la mitad de la página. De una página. ¿Qué es esto? Un pergamino de invocación para un espíritu de luz artificial. Un espíritu de luz artificial era una cosa simple que flotaría junto al invocador mientras emitía una luz brillante.
Era capaz de entender las órdenes simples como ilumina esa área, pero con el paso del tiempo, su poder mágico se acabaría hasta desaparecer. Era un espíritu bastante básico, pero si usabas suficiente poder mágico, podía quedarse contigo por una cantidad relativamente grande de tiempo. No era el hechizo más emocionante que había aprendido. Para ser honesto, había estado esperando algo un poco más interesante como mi recompensa. Por cierto, este círculo mágico es una creación original. Por cierto, este círculo mágico es una creación original de ese viejo del que sigo hablando, dijo Nanaoshi. Ni siquiera el gremio de magos sabe de él. ¿Eh? ¿De verdad? Pero cuando escuché que era un producto de edición limitada, de pronto se veía mucho más emocionante. Supongo que yo seguía siendo un japonés de corazón. Sí, y te daré algo más impresionante la próxima vez, ¿bien? Lo prometo. Nanaoshi puso sus manos juntas como haciendo un gesto de súplica. No había visto a nadie hacer eso en mucho tiempo. Me ponía un poco nostálgico. Creo que deberías ser capaz de usar tu magia de tierra para crear una plantilla de ese diseño. Una plantilla de ese diseño, dijo ella. De esa forma, puedes imprimir muchas copias. Estoy segura de que el gremio de magos te pagaría una gran cantidad por ellos. ¿Estás bien con que yo venda copias? ¿No se enojará el sujeto que lo creó? Créeme, él tiene cosas más importantes en su mente. Dudo que siquiera le dé importancia. Bueno, al menos será bueno saber que no tenías que escribir pergaminos mágicos a mano cada vez. Si decides venderlos al gremio, asegúrate de mencionar mi nombre, agregó ella. Eso debería ayudarte para que no te estafen. Entiendo, gracias. Decidí archivar esa idea por el momento. Nunca hacía daño tener una fuente potencial de ingresos en el bolsillo trasero. En cualquier caso, el hecho de que estos espíritus fueran completamente artificiales era interesante. Sentía que podría ser relevante para el proyecto de Sanova. Al combinar diferentes disciplinas de magia, tal vez podríamos crearnos una sirvienta robot capaz de decir au, 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 cada vez que se ponía nerviosa. Por cierto, Nanaoshi, si ahora puedes invocar objetos al azar de nuestro antiguo mundo, ¿no hay una oportunidad de traer algo realmente útil? A mí me parecía una idea decente, pero Nanaoshi sacudió su cabeza. En este momento, no solo soy capaz de invocar objetos simples compuestos de una sola sustancia, a pesar de que nos da un gran rango de posibilidades. Una sola sustancia, ¿eh? Eso explicaba por qué la botella de plástico no había venido con una tapa o la etiqueta. Pero si ella mejoraba estableciendo las condiciones, tal vez podríamos invocar objetos complejos pieza por pieza y después armarlos. Además, no es una buena idea traer aquí demasiadas cosas que pertenezcan a nuestro antiguo mundo. Creo que ya mencioné esto antes, ¿no? Ella todavía estaba preocupada de todo el asunto de jugar con la línea temporal. Para ser honesto, creo que estás siendo demasiado paranoica al respecto, dije. Tienes permiso para probar esa teoría después de que yo haya regresado sana y salva a casa. Preferiría no arriesgarme. Vaya, qué fría. Mientras tanto, Sanova finalmente había logrado terminar su figura de Wyrm rojo el otro día. No se veía exactamente como el que yo había visto, él con los cuernos en su cabeza y todo, pero se veía genial, y eso era lo más importante. Julie estaba muy feliz con su tardío presente. Ella no era la clase de niña que sonreía mucho, pero pasó bastante tiempo levantando la figura y haciendo sonidos de admiración mientras la miraba desde diferentes ángulos. Se lo agradezco mucho, maestro. Gracias, gran maestro. Ella ejecutó una reverencia ligeramente rígida, pero respetable después de darse la vuelta hacia nosotros. De nada, dijo Sanova sintiendo de forma digna. Sigue con el buen trabajo. Sí, señor, respondió felizmente ella. Estos días Julie estaba hablando la lengua humana de una forma mucho más fluida, pero no era por nada que yo hubiera hecho. Ginger tenía el hábito de corregirla cada vez que ella se equivocaba y siempre aprendías más rápido cuando tenías a alguien destacando tus errores. Eres muy afortunada, Julie. Asegúrate de cuidarla bien, dijo Ginger. Sí, gracias a ti
también, Ginger-san. Ginger ahora era una presencia constante en la habitación de Xanova. Ella usualmente se posicionaba cerca de la pared, dejando su lugar para servir bebidas a Xanova u ocuparse de las necesidades de sus invitados. Por el momento, ella estaba alquilando un departamento en un edificio cercano a la universidad. En una ocasión le había preguntado por qué ella no se mudaba a la habitación vacía para guardaespaldas junto a la habitación de Xanova, pero dijo que sería presuntuoso de su parte habitar la habitación contigua a su príncipe. Su acuerdo se sentía más bien como un extraño matrimonio a distancia que una relación de amo-sirviente, o tal vez el lazo entre el líder de un culto y su discípulo más leal. La mujer probablemente se apuñalaría a su estómago inmediatamente si Xanova se lo ordenaba hacerlo. Rude-sama, ¿necesita algo? Solo me estaba preguntando por qué juraste lealtad a Xanova. Ginger asintió ante mi abrupta pregunta, viéndose bastante complacida. La madre del príncipe me pidió personalmente que me hiciera cargo de él, y yo juré, en ese momento, dedicarme a servirlo. Bueno, eso es genial. Continúa. ¿A qué se refiere? Esa es la historia. Esperen, ¿eso es todo? ¿Eso fue suficiente para tener que soportar todo esto? Por otro lado, hacer un juramento de lealtad probablemente era algo muy serio. Si ibas a romper esa promesa cuando te trataban mal, probablemente no la harías en primer lugar. Una vez había leído en un manga que la sociedad feudal estaba compuesta de algunos sádicos de nacimiento y un gran número de masoquistas. Tal vez Ginger simplemente caía en esa segunda categoría. Cuando lo pensaba de esa forma, tenía un poco más de sentido, a pesar de que la realidad probablemente no era tan cruda. Cliff también estaba progresando con su investigación. Él recientemente había completado su primer prototipo de un implemento mágico que suprimía los síntomas de la maldición del Inalis. Él me anunció esto personalmente un día, viéndose incluso más orgulloso del usual. Esencialmente, introduce a la fuerza poder mágico externo para contrarrestar el flujo de poder mágico interno. No es suficiente para eliminar la maldición, pero la ralentiza. Él siguió explicando los detalles en un lenguaje técnico y complejo. Mucho de ello se refería a cómo él alineó el poder mágico externo con la frecuencia del poder mágico de la maldición de una forma muy específica. Además, Cliff pasó mucho tiempo enfatizando su astucia, así que omitiré esa parte. Lo importante era que él había encontrado una forma de hacer menos severa la maldición del Inalis. Sin embargo, todavía quedan dos problemas, dijo él. En este punto de la conversación, Cliff finalmente me dejó ver el propio dispositivo. Era una especie de taparrabo robusto. Era parecido a lo que usaría un luchador de sumo. Para ser honesto, se parecía mucho a un pañal para adultos. Ya veo. Bueno, el problema más evidente sería que no está exactamente a la moda. En efecto, por supuesto sería imposible para mí pedirle a Liz que use algo así. Ambos de hecho se habían peleado por eso, y ellos casi nunca peleaban. Lina Liz había dicho que no le importaba cómo se veía, pero Cliff testarudamente se rehusó a aceptarlo. Supongo que él era demasiado orgulloso como para soportar la idea de hacer que su novia se viera ridícula. Por cierto, ellos habían hecho las paces a través de una sola noche de pasión. Su amor era tan nauseabundo como siempre. Xanova y Silent se ofrecieron a ayudarme y hemos desarrollado un plan para reducir su tamaño. También me gustaría hacerlo significativamente más efectivo. Pero yo soy un genio, así que estoy seguro de que solo es cuestión de tiempo. Su objetivo final era fabricar un dispositivo no más grande que un par de bragas común y corriente. Era difícil decir si eso era posible, pero si él lo lograba, tal vez también podríamos fabricar un par de guantes para Xanova. Por otro lado, tenía la sensación de que él podría ser naturalmente torpe incluso sin su superfuerza. Entonces, ¿cuál es el otro problema que mencionó? Cliff frunció el ceño. En realidad esa es la razón por la que te llamé aquí, Rudeus. ¿Oh?
La cosa es que el implemento actualmente consume demasiado poder mágico como para ser práctico. Por lo que recuerdo, los implementos mágicos requieren que alguien los llene de poder mágico antes de que puedan funcionar. Los menos eficientes no eran considerados especialmente útiles para aplicaciones del mundo real. Idealmente, Cliff quería algo que Lina Liz pudiera usar constantemente mientras consumía solo el poder mágico que ella podía permitirse usar. Pero, ahora mismo, el dispositivo consumía tanto poder que Cliff ni siquiera podía mantenerlo funcionando por una hora. Vamos a tratar de refinar el diseño, pero me vendría bien tu ayuda. Sin ti solo seríamos capaces de cargar esta cosa algunas veces al día. Ah, cierto. Entiendo, ayudaré con lo que pueda, y cuando pueda. Cliff se consideraba a sí mismo un mago genio y su reserva de poder mágico ciertamente estaba en el lado grande, pero incluso así ni siquiera estaba cerca de ser suficiente. En estas ocasiones era exactamente donde yo podía ser de utilidad. Desde ese día en adelante también comencé a ayudar en los experimentos de Cliff. Por cierto, el dispositivo no hizo nada para hacer a Lina Liz menos cachonda. Últimamente sentía que mi vida se había establecido hasta llegar a tener un ritmo agradable y tranquilo. Despertaba en las mañanas, entrenaba, comía el desayuno, iba a la universidad. Pasaba a ver a Sanova y después a Cliff, comprobando los progresos de sus investigaciones y ocasionalmente ofreciendo algún consejo. Después del almuerzo, me dirigía a ayudar a Nanaoshi con sus experimentos de invocación. Y una vez que las clases terminaban, me tomaba una hora para darle lecciones a Norn. En mi camino a casa iba de compras con Sylphie y Aisha nos recibía en la puerta principal. Sylphie y yo nos tomábamos un baño juntos y los tres cenábamos. Después practicábamos magia en la sala de estar y hablábamos acerca de nuestros días. Después de que Aisha se iba a dormir, yo trabajaba en mi fábrica de bebés con Sylphie y después me quedaba profundamente dormido con mi esposa como mi almohada de cuerpo completo. Cada día se parecía mucho al anterior, pero yo todavía sentía que estaba progresando lentamente hacia mis objetivos. Tal vez así era como se sentía la felicidad. No era algo que hubiera disfrutado mucho en mi vida anterior, pero asumiendo que Paul regresara a salvo en 1 o 2 años, las cosas solo deberían mejorar de ahora en adelante. Fin del capítulo 6. Eso es tremenda red. Eso siempre es una red flag cuando se dice eso. Y ya vi el título del capítulo 7, gente. Ya vi el título del capítulo 7. ¿Saben cómo es el título del capítulo 7? ¿Saben cómo es el título? Se los diré, pero antes de eso, deja tu like en este video, suscríbete en el canal de YouTube en el caso de que no estés suscrito. También deja un comentario para que de esa forma el algoritmo de YouTube se llegue a más personas. También considera apoyarme, por favor, considera apoyarme. Una donación por medio de PayPal, volviéndose miembro de mi canal de YouTube o una suscripción a mi canal de Twitch sería de bastante ayuda para no morirme de hambre, para pagar deudas y para subsistir, vaya. Gente, primero quiero decir, muy bonito, que me parece muy bonito que Norn pues ya por fin esté siendo, ¿sabes? Abriéndose más a Rudeus y pues tratándolo como un hermano normal y común y corriente, ¿no? Un poco meme sería, veo que el Inalis utiliza un pañal prácticamente. Y por otro lado, Nanaoshi cada vez está más parlanchina. Sería genial que logre invocar un gatito, ¿no? Sería como, oh my god, un fucking gato. Vamos a ver si lo logra. Poco a poco está avanzando. Bueno, y Sanova y Cliff también están avanzando, ¿no? Sus hermanitas también están... Ay, Aisha es toda tierna. A Aisha le gustan las cositas rosaditas, las cositas pequeñitas y tiernas. Lo de Gal es como... Pues acá en Colombia es como gomela.
¿sabes? Más o menos sería tipo como fresita, fresita, fresita. Mira, Gas es una subcultura de tribu japonesa de jóvenes que se preocupa principalmente por su belleza, cuidando el detalle, su ropa, cabello, maquillaje, uñas, etcétera. El capítulo 7, gente, y con el cual en YouTube lo tendrán el día de mañana, en Twitch de hecho también lo tendremos el día de mañana, se llama capítulo 7, el tercer punto de inflexión.